Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, si les parece, vamos a hacer entonces, igual que la vez pasada, un repasito de lo que vimos antes. Yo ya le mandé la ventaja de mandarlo por separado a los PowerPoint, que permite que se puedan mandar. No son tan pesados, se pueden compartir por mail. Así que bueno, ahora es el momento clave. Esperen un segundito, que no me aparece. Un segundo. Voy acá. Ahí está. A ver ahora. Vamos acá. Ahí apareció. Bueno. Listo. Bueno, listo. Bueno, este era un poco nuestro tema. ¿Se acuerdan que después de haber visto lo que pudimos y, bueno, salteando muchas cuestiones discutidas, un poco los datos históricos sobre lo que fue la destrucción de Jerusalén y el posterior exilio de Judá a Babilonia, vimos los mapitas, analizamos sobre todo las consecuencias sociológicas, que yo le decía que me parecía muy importante porque la característica sociológica de Israel como nación es muy particular porque, bueno, sobre todo en tiempos del Antiguo Testamento es una teocracia y donde raza y religión están intrínsecamente unidas, ¿no? Son inseparables. Entonces era importante ver un poco las cuestiones de tipo sociológico, ¿no? Entonces, lo primero es que desaparecía Israel como nación, no como pueblo, ¿no? La nación, dicen que para que haya una nación hay que tener una cultura y un suelo, una tierra, ¿no? Entonces, al de quedar sin tierra y sin autoridad y sin ningún tipo de organización política, Israel como nación desaparece, ¿no? Queda un grupito, ¿no? Entonces, lo que vimos, ¿no? Y se desperdigaban entonces por tres territorios distintos. Como le dije, parte del pueblo de Israel se va al exilio a Babilonia. Parte quedaba repartido por los alrededores de Jerusalén, en Mishpah, que es donde se encontraban, ¿no? Y un grupo, y veremos, con Jeremías, se van a Egipto. Entonces, ¿en cuál de los tres suelos está la verdadera nación o dónde sigue el verdadero Israel, ¿no? Un poco la pregunta que se hacía, ¿no? Y en consecuencia, la política entonces y el territorio, la tierra, dejaron de ser los factores de unidad de un pueblo, ¿no? Somos argentinos porque vivimos en Argentina y estamos organizados como la nación argentina. Bueno, si nos mandan por el mundo, somos argentinos, pero en el mundo. Entonces ya nos falta el suelo, el territorio y nos falta la organización política para ser nación. Entonces es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué quedó? El origen étnico, racial y la religión, que, como dije, están intrínsecamente unidas para Israel, ¿no? Entonces, eso es importante. Después, la pérdida de autoridad política
al menos de modo central, esto fue lo que provocó el resurgimiento de las antiguas formas tribales de organización, basadas en el parentesco y centradas en la familia como célula básica de la sociedad, ¿no? Acá yo expliqué también que esto ha pasado en otras situaciones y cómo la cultura y sobre todo la fe se mantiene en la familia, ¿no? Expliqué por qué es tan importante la familia en esta situación de exilio que vivimos culturalmente los cristianos, de basarse en la familia, ¿no? Ya que no tenemos la nación cristiana, ¿no? Por más que la Constitución diga que, bueno, la nación sostiene el culto católico, después vemos que en los valores y en las cosas eso ya es papel nomás, ¿no? Entonces, sí nos queda entonces la importancia de vivir la fe en la familia, ¿no? Como célula básica también de la iglesia, ¿no? Así nacimos, como Domus Ecclesiae, como las iglesias familiares, ¿no? Y acá aparece algo muy importante, ¿no? O sea, al perder peso la tierra, el territorio, ya no está. Al perder peso la política, la estructura en que se había armado el reino, si se quiere, y bueno, ahí resalta sobre todo la fe religiosa como principal elemento de identidad del grupo, ¿no? La fe y la raza intrínsecamente unidas son los que dan la identidad. Vamos a ver que el exilio fue un problema sobre todo de identidad. Y es lo que nosotros vimos también que nos pasa a nosotros como católicos, ¿no? Al pasar a ser minoría en una cultura por ahí con valores mayoritariamente no cristianos, no evangélicos, no del evangelio, y bueno, nos pone en crisis nuestra propia identidad de cristiano, ¿no? Entonces, y sobre todo pasa algo inédito para Israel, ¿no? Yo les contaba que iban ahí, veían lo que era el Etemenanki, que era ese tremendo templo que la Torre de Babel lo describe, que llegaba hasta el cielo. Ven los canales de Babilonia, ven los ríos, por eso yo les leía que en el texto de Génesis 2 aparecía, si se acuerdan, los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Como el lugar del Edén, ¿no? Por la cantidad de agua y la fertilidad y todo lo que había. O sea que eso marcó mucho. Pero no solamente esto, sino que se encontraron con una cultura superior y con otros dioses. Y entonces y otras religiones. Entonces acá saltó un problema que la teología tenía que resolver. Bueno, ¿quién es Dios? ¿Yahvé o Marduk? Ahí está la cuestión. Porque Israel tenía hasta el momento solo Yahvé Dios. Ahora, es el único Dios, no hay otro, solo Yahvé es Dios. Bueno, el Génesis 1 presenta claramente esto, es la respuesta teológica, es decir, ni siquiera las estrellas ni los astros, ya veremos, o sea, todo está regulado por la fe, no por la fe en Dios. Y es el único Dios, ¿no? Ahí sale realmente el monoteísmo, que solo Yahvé es Dios, ¿no? Y no hay otro, como dice el primer mandamiento, ¿no? Así que estas son un poco las consecuencias sociológicas que afectan también la dimensión social de la religión, ¿no? A esto vimos también que había consecuencias específicamente religiosas, ¿no? Por eso dijimos que había una crisis de las instituciones, porque toda expresión religiosa tiene mediaciones. Ahí lo comparamos bastante con lo que nos está provocando la pandemia y la cuarentena, de que, bueno, no podemos tener acceso a las mediaciones habituales, ir a la iglesia, rezar, la misa, la confesión, los sacramentos, o sea, todo lo que nos ayudaba a encontrarnos con Dios, todas esas instituciones, bueno, las tenemos media censuradas, con limitaciones sanitarias, entonces, bueno, nos pone eso un poquito en crisis, ¿no? Y también, como yo le dije, o sea, detrás de la conformación de Israel como nación había un sustrato de ideas teológicas que sostenían todo lo que se vivía y la forma en que se vivía. Se las resumo, la vimos más la vez pasada, o sea, la importancia del mesianismo davídico. O sea, está muy claro que David le quiere hacer un templo a Yahvé, y Yahvé por el profeta Natán dice, no, yo te haré a ti una casa. Ahí juega mucho porque es la misma palabra en hebreo, dinastía, casa con casa de templo, y entonces yo te voy a hacer una casa que va a permanecer para siempre. Y ahí sale entonces que siempre iba a haber un descendiente de David, que era el ungido, consagrado, Mesías es ungido, consagrado, y surge lo que se llama el mesianismo davídico, que llega hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Leamos la Anunciación, el hijo de David nace de María. Y Mateo, cuando pone la
con la descendencia genealógica de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. O sea que fíjate lo fuerte que es el mesianismo davídico. Pasa que, bueno, eso en el Nuevo Testamento, Jesús es un Mesías, un ungido de la familia de David, pero bueno, tendrá otras características y no por ahí las que ellos tenían. Pero bueno, digo, lo fuerte que era este mesianismo, y bueno, estaba todo constituido detrás del mesianismo, ¿no? Davídico, y todo estaba centrado en torno a la figura del rey, la promesa de Dios de que el rey era su hijo y gobernaba con él según Dios. Eso era importante, ¿no? Pero lo que vimos fue que cuando en la primera deportación lo agarran al rey, le quitan los ojos, le matan los hijos, o sea que es todo un desastre. Y el otro que pone, Jeconías, se lo llevan deportado con toda su familia a Jerusalén. Entonces no quedó más rey. Entonces se cae uno de los sustentos, digamos, la monarquía, pero que es teológica en el caso de Israel, no como pues España, Bélgica, otros países con monarquía. Acá se trata de una cuestión teológica, ¿no? O sea, tenemos al rey puesto por Dios, el descendiente de David, y él nos gobierna según Dios, y este es el ungido, el que nos va a defender, y todas las naciones van a arrodillarse ante él, Salmo 2. Bueno, esto pum, cayó, ¿no? Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad elegida por Dios para hacerse presente, Jerusalén, todo lo que significa Jerusalén, y bueno, la inexpugnable, estaba en un lugar difícil, yo les contaba y todo eso, sin embargo, bueno, después de un sitio de 2 años, Jerusalén finalmente es sitiada, ¿no? En el 597 se entrega y es saqueada, ¿no? Y en el 586 o 87 es destruida, es quemada, entonces se cae todo lo que simbolizaba Jerusalén, ¿no? También les conté que podemos ir a Marcos 13, y los textos paralelos de Mateo y Lucas, que cuando Jesús habla de todo esto no va a quedar piedra sobre piedra, hablando del templo, es el templo que ya había sido reconstruido por Herodes el Grande. ¿Qué dicen todo? Bueno, está hablando del fin del mundo. Para la concesión de la época, la caída de Jerusalén era el fin del mundo, por la importancia que tenía la ciudad santa de Jerusalén, ¿no? Bien, y después dentro de Jerusalén, donde Dios habita, Dios está en el templo, ahora veremos la importancia del templo, si Dios está acá, acá estamos protegidos, estamos seguros. Ahora con Jeremías vemos cómo se cuestiona esto, ¿no? El templo es el lugar de la presencia de Dios, estamos protegidos, ¿no? Y bueno, esto también cae, entonces también se provoca una crisis muy grande, ¿no? Y bueno, no hay culto, no hay sacerdotes en el exilio, los mataron a muchos y no hay templo donde celebrar el culto, no hay profetas, los profetas resultaron engañosos, y entonces acá se da lo que se llama el silencio de Dios, ¿no? Decía el Salmo 64, no hay nadie que nos diga hasta cuándo, ¿no? El desconcierto, que también lo aplicamos un poco a la situación de pandemia que tenemos, el desconcierto, ¿hasta cuándo va a durar esto? Porque ya llevamos demasiado. En Europa parecía que pasó y volvió, y estamos con un desconcierto, ¿no? Nadie nos dice hasta cuándo, ¿no? O sea, hay todo, mucho de esto para ver. Bueno, estos son un poco entonces las consecuencias desde el punto de vista de las instituciones y las 3 ideas teológicas fundamentales que afectaron, ¿no? Esto llevó también a una profunda crisis también de la fe. Entonces, ¿se acuerdan el Salmo? Todo el día me preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? O sea, la tortura de los deportados, porque se le burlaban los otros, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Fue Marduk más poderoso que Dios, que Yahvé, entonces, ¿dónde está Dios? ¿No? En este momento de crisis. Hay una profunda crisis de fe, ¿no? Si es Dios, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no está? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué nos abandonó? ¿Dónde está? Ahora veremos después con las lamentaciones cómo todo esto se va complicando, ¿no? Y después la crisis de esperanza. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que la evidencia muestra es que Israel desaparece de la historia. ¿Cuántos pueblos han desaparecido de la historia, no? Yo me acuerdo cuando era adolescente jugábamos al TEG, que es táctica y estrategia de la guerra. Era un juego de mesa cuando, bueno, no había tanta PlayStation ni nada, entonces íbamos por ahí, los amigos nos juntábamos, jugábamos las cartas, jugábamos a eso, y había que conquistar países, ¿no? Pero si uno estudia los países antes de la Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo han ido, después de la caída de Rusia aparecieron, o sea,
Bueno, pero hay países que han desaparecido de la historia, entonces Israel también desaparece de la historia. Esta es la gran pregunta, ¿no? Ya no existimos como pueblo de Dios, nos vamos perdiendo, estamos en otra tierra, y bueno, con el paso del tiempo nos vamos a identificar con los babilonios, los del sur, después los otros que estaban más en el norte con Asiria, y bueno, desaparece, hay judíos, pero perdidos por ahí, ¿no? Entonces todo esto fue la tremenda crisis que provocó el exilio en Israel, ¿no? Entonces la gran pregunta hacia el futuro, ¿no? Y acá entonces surge, y ahí empezamos un poquito ya el centro de nuestra investigación, decir, bueno, hay una ardua búsqueda de un sentido teológico de los hechos, ¿no? O sea, siempre que pasa esto, uno quiere encontrar sentido, ¿no? O sea, y si uno es creyente, quiere encontrar los por qué y los para qué que va pasando esto, ¿no? O sea, no, nos vamos a dar cuenta que si bien en el exilio, la religión de Israel se fue envuelta en su más seria crisis, ahí también se colocó la piedra fundamental para su más grande renovación. Un sentido teológico. O sea, hay una fuerza muy grande de renovación y reconstrucción que surge también, digamos, de las cenizas de la crisis, ¿no? Por eso es un periodo, como muchos dicen, tremendamente creativo. Y esto no me quiero perder, pero porque hay bastante literatura al respecto. Normalmente los periodos de crisis son periodos muy fecundos, no al principio, pero después empieza a haber mucha investigación, tratan digamos, es como, hay una frase en latín que dice intellectus apretatus discurrere, cuando la inteligencia se encuentra como constreñida, entonces empieza como loca a buscar respuesta, ¿no? Hoy hojeaba un poquito un informe de la Universidad Católica de Valencia, del Centro de Bioética, ¿no? Sobre un poco el tema de las vacunas. Y dice que todos los días aparecen casi, creo que 400 ensayos nuevos sobre el tema del COVID y del coronavirus. O sea que hay digamos, una cantidad inmensa, digamos, de gente que está escribiendo por esta cuestión que estamos viviendo, ¿no? Bueno, esto fue realmente lo que pasó en el exilio. Vamos, que hubo el piñón inicial nos dejó a todos choqueados, pero después que vino el shock, la cabeza empieza a hacerse preguntas, y bueno, entonces esas preguntas empezó a buscar respuestas, ¿no? Y entonces estaban estas instituciones que sostenían el culto a Yahvé como el templo y la monarquía, bueno, hubo un shock o una parálisis propia que sucede en toda crisis, ¿no? Ahora, cuando va pasando el tiempo, surgen nuevas corrientes de reflexión teológica y actúa la creatividad del espíritu, ¿no? Es lo que nos pasó. El primer mes no sabíamos qué hacer, después empezó a aparecer Facebook, YouTube, streaming, esto, lo otro, bueno, en auto. Empezamos un poco con creatividad a dar respuestas porque no nos podemos quedar dormidos en el pasado. Siempre hay una fase de shock y después un poco de reacción, ¿no? Y sobre todo la búsqueda de sentido, ¿no? Porque esto es algo profundamente humano, ¿no? Me gustó mucho hace un mes o dos el Papa con Schola Currentis y otras corrientes y otras instituciones hicieron a nivel virtual, ¿no? La Universidad del Sentido. Porque hoy en día está faltando sentido y sentido de lo trascendente, ¿no? O sea, como que el hombre siempre está en búsqueda de sentido, ¿no? El famoso libro de Víctor Frankl, ¿no? El hombre en busca de sentido, ¿no? Y sabemos su testimonio. O sea, él está preso en un campo de concentración y bueno, lo mantuvo vivo el encontrar un sentido a la vida, ¿no? Después por eso toda su logoterapia, ¿no? O sea, el que encuentre un para qué puede soportar, ¿no? Él fue la experiencia en el campo de concentración, es esta, los hombres que tenían un sentido, un objetivo, algo por lo cual luchar, sobrevivieron. Los hombres que no tenían ningún objetivo, que no le encontraban ningún sentido, ¿no? Al estar prisioneros en los campos de concentración, se terminaban dejando vivir, ¿no? Por eso
digamos, son grupos, ¿no? Profetas individuales y escuelas grupales, trataron de dar un sentido y brindar sentido, ¿no? Justamente para encontrar un motivo para seguir luchando. Y acá yo creo que no hace falta que haga la paradigma, la aplicación de este paradigma a la situación actual, ¿no? Yo creo que una de las grandes respuestas como creyentes que tenemos que dar es justamente dar sentido, para dar esperanza, ¿no? Entonces es muy importante encontrarle un sentido. Existo, no tanto el por qué, sino más bien el para qué y darle un sentido para poder sobreponernos a esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y la respuesta vino desde la fe, o sea, por eso es un sentido teológico. Se quiso dar una respuesta teológica a la fe de la gente, ¿no? Se trató de responder a las preguntas que nos preguntamos siempre que pasa algo. La primera pregunta es, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Y la segunda pregunta es el futuro. Y de ahora en más, ¿qué me va a pasar? ¿Está? Esos son los temas que siempre nos hacemos, ¿no? Yo estaba repasando un poco esto y me acuerdo mucho que una vez era sacerdote, era joven, tenía 2 o 3 años de cura, 2 años calculo, y estábamos jugando al fútbol en el seminario, y yo salté para cabecear y un seminarista saltó para atrás y me dio con la nuca acá, ¿no? Se produjo algo que es bastante frecuente en el rugby, en el fútbol más o menos, que es el hundimiento del malar, ¿no? Entonces fue así, yo me caí para atrás, quedé medio zombie, me llevaron, y después cuando vi que tenía la cara hinchada y no podía mover la mandíbula, digo, acá pasó algo, ¿no? Entonces el rector llamó a mi hermano Diego médico, y bueno, lo llamó y bueno, me dice, tráemelo, el seminario está en las afueras de Rosario, me llevó hasta el sanatorio donde él trabajaba para ver qué hacían conmigo, ¿no? Y en el auto, me acuerdo que mi cabeza iba a mil, diciendo qué estupidez por un partido, mirá lo que pasó, este chico no se dio cuenta, qué bruto, no miró, porque él saltó para atrás, yo salté para adelante y me dio el cabezazo. O sea, pero claro, la cabeza va a mil, en un momento me acuerdo que hice clic, bueno, ya está. O sea, es muy importante, si no hay vuelta atrás, ya el malar está quebrado, yo ni sabía lo que tenía, ya algo me pasó, basta. Me acuerdo cómo me tranquilizó un poco, porque uno la cabeza le da mil, bueno, pensemos qué va a pasar. Después fue muy simple, te abrieron y cicatriz quedó, te hacen así, te lo acomodan y se suelda. Pero bueno, tenía que tomar líquido un tiempo porque no podía morder. Pero siempre la pregunta que nos hacemos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Entonces viene un poco esa búsqueda. Y cuando uno dice, bueno, ya está, me pasó. Y lo segundo es el miedo. Y bueno, y ahora es más, ¿qué me va a pasar? ¿No? Esto es lo que nos pasa siempre en cualquier crisis, en cualquier desgracia, ¿no? Y entonces, acá, aplicado puntualmente al tema del exilio, entonces tenemos esto. En cuanto al pasado, la pregunta era, ¿por qué Yahvé permitió o causó, no se asusten, la destrucción de Jerusalén y la deportación de sus habitantes? A nosotros pasó igual, todas las preguntas, si los chinos hicieron el virus, se le escapó, si uno se comió la sopa con murciélago, hay teoría para lo que quieran, pero bueno, el coronavirus está, o sea que de donde vino, después vemos que hay que investigar y bueno, se habrá un culpable, pero digo, la cuestión, enfrentemos la epidemia, después veremos por qué pasó esto, pero bueno, pero a nivel teológico uno se pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo causó? ¿Y por qué pasó esto? ¿No? Era la gran pregunta, el gran interrogante que dejó, digamos, muy cuestionados a los israelitas y lo que se preguntaban, ¿no? Con respecto al presente, sí, bueno, a ver, ¿cuál es el verdadero resto de Israel que va a permitir alimentar esperanza? Es lo que le dije. Un grupito quedó ahí, otro grupito con Jeconías, estaba con los desterrados en Babilonia, otro grupito estaba en Egipto, que es el Nefantina, el que menos cuenta, pero bueno, hay una cuestión, vamos a ver, bueno, ¿dónde sigue la historia de la salvación? ¿Con el grupo que fue al exilio, al destierro, o con el grupo que se quedó ahí? ¿Por dónde va a seguir la acción de Dios, no? Buscando una respuesta creyente, ¿no? Y mirando al futuro, dice, bueno, ¿qué podemos esperar?
qué nos puede pasar y qué podemos esperar. Bueno, volveremos a ser pueblo de Dios, volveremos a Jerusalén, podremos reconstruir el templo, podemos volver a nuestras casas. ¿Cuándo? ¿Vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo? O sea, eso es algo que nos llena, insisto, nuestra cabecita funciona así y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y uno busca, piensa, porque somos porque somos humanos, ¿no? Entonces nos preguntamos por las razones, por las causas y queremos dar un sentido. Y cuando somos creyentes nos preguntamos desde la fe el sentido de estas cosas. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué tenemos que hacer ahora para responder al Señor en el presente? Y bueno, ¿qué va a pasar al futuro? Insisto, dentro de una nebulosa, o sea, por eso digo, todas las recetas suelen ser bastante falsas, porque nadie la tiene demasiado clara en este momento, ¿no? Sino que, bueno, estamos como buscando a tientas, ¿no? Respuestas para ver cómo va pasando todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, pues iremos dando algunas respuestas. Yo ahora lo que voy a presentar entonces es cuáles han sido las voces de Dios en este periodo, ¿no? Y entonces, como les dije, hay sobre todo 3 grandes profetas. Va a ser muy interesante porque van a ver cómo cuando lo lean, si uno lo lee sin este contexto, va a ser mucho más difícil la comprensión. En cambio, cuando uno lee en este contexto, se le va a hacer mucho más claro el conocimiento del mensaje de estos profetas, ¿no? Tenemos Yirmayahu, Jeremías, Ezequiel y el segundo Isaías. Después explicaremos por qué llamamos Isaías 2 o segundo, ¿no? Acá una pequeña introducción o aclaración que tiene que ver con lo que veníamos diciendo recién, ¿no? A ver, la palabra profética es una palabra que Dios da para un momento concreto y un lugar concreto. Los estudiosos hablamos de algo que ya es cristiano, que hablamos de la encarnación, ¿no? Que esto es un mensaje que se encarna. Pero bueno, sin dejar llegar a esto, o que algo de esto tiene que haber, ¿no? De hecho, San Ireneo, del siglo II, tiene una cosa hermosísima, ¿no? Dice que Dios fue acostumbrando al pueblo con los profetas a su presencia, ¿no? La presencia de su palabra. ¿Para qué? Para llevar entonces a la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? La encarnación plena en Jesucristo, ¿no? Pero ahora Dios interviene en un lugar concreto. Y esto, por eso, no se puede entender la palabra profética si no es en un contexto con las coordenadas que yo llamo espacio-temporales. ¿En qué momento se dijo esa palabra de Dios y en qué lugar? ¿A quién fue dirigida? ¿A qué territorio? ¿A qué grupo de personas? Si yo la saco de contexto, no la puedo interpretar bien, ¿no? Entonces hay que hacer el esfuerzo de ir al contexto histórico para entenderla, y después sí yo puedo hacer adaptaciones, bueno, que tendré que filtrar por el Nuevo Testamento. Si no, agarro los profetas y, como suele pasar, digo disparate. Y para que vean que esto no es un invento mío, ustedes pueden agarrar cualquiera de los libros proféticos, no todos, pero siempre hay excepciones que confirman la regla, como Habacuc y algún otro por ahí, ¿no? Ageo, que es cortito, la página de Abdías también. Pero ustedes agarran, yo agarré a Amós, ¿no? Uno de los primeros profetas, ¿no? Históricamente hablando, Sico VIII. Uno agarra los 2 primeros versículos, dice, palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Esto es lo que vio acerca de Israel en tiempos de Osías, rey de Judá, y en tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Fíjese, las visiones de Amós, ¿no? En torno acerca de Israel. Está hablando al reino del norte, ¿no? Y después da el tiempo, como no manejaban los años, hoy creo que cumplen 5.000, bueno, ya cayó la primera estrella, así que están los judíos Rosh Hashanah, 5.179 creo que más o menos. Bueno, pero a ver, ahora cuentan numérica. En la época de la Biblia no se contaba por los números, sino por los reyes.
por la época, ¿no? O sea, los reyes del norte y del sur te dan la época. Entonces te dice, ¿en tiempo? ¿En qué tiempo? Bueno, el tiempo de Osías en Judá y el tiempo de Jeroboam en Israel en el norte. Después dice 2 años antes del terremoto para que seamos más claros. O sea que como vamos viendo, o sea, siempre, normalmente, los profetas tienen este encuadre, o sea, nos dan una palabra rara, nos dan la clave hermenéutica. ¿Qué quiere decir? La clave, viste, para empezar, la clave es la llave. Entonces yo cuando leo eso tengo que ir al libro de los reyes y tratar de informarme qué pasaba en aquella época, y tengo el libro de los reyes para eso, en la Biblia, y las crónicas también, o algún libro de historia de Israel, para decir, bueno, ¿qué pasaba y por qué entonces el profeta dice eso? Oseas, palabras del Señor que fue dirigido a Oseas, hijo de Berí, en tiempos de Osías, de Jotán, de Ajá y de Ezequías, rey de Judá, en tiempo de Jeroboam. O sea, ¿a quién va dirigida esta profecía? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿No? Hoy vamos a ver a Jeremías, por ejemplo. Entonces, vamos a ver la introducción. Jeremías tiene 2, pero bueno, veremos la primera, ¿no? Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes de Anatot. Vamos a ver, él era originario de Anatot, que está ahí a 5 kilómetros al norte de Jerusalén, en el territorio de Benjamín. Estamos hablando de las tribus del sur entonces. La palabra del Señor le llegó en los días de Josías, el tiempo, la época de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 10 de su reinado. Y también en los días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del 10º año de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la deportación de Jerusalén en el 5º mes. ¿Tá? Nos da todo el marco histórico de cuándo fue la profecía de Jeremías. Y habla del sur porque ya para esta época el reino del norte ya no está, ya cayó en el 721, acá estamos 608, ponen algunos más o menos que empezó la profecía y dura después hasta después del 5º año, después de la deportación, serían más o menos 581, 582 antes de Cristo. ¿Tá? Entonces, digo, esto es muy importante, digo, cuando vamos a estudiar un profeta, sepan, la palabra de Dios la da un profeta para un contexto histórico y geográfico particular y concreto. Ahí, para ese grupo, en esa época, es la palabra de Dios. Ahora, como es de Dios, es posible, digamos, transportarla después, sí, pero tengo que estudiarla en su contexto para después de ahí sacar y ver cómo lo aplico a mi contexto de vida, ¿no? Pero esta clave hermenéutica me la da la misma escritura, porque por algo me lo dice al comienzo de cada profeta. Existe, hay un par de profetas que son muy especiales, Habacuc, la página de Abdías y otros que no lo tienen, pero la mayoría y los grandes profetas todos tienen este encuadre, digamos, espacio-temporal. Espero que quedó claro. Espacio, ¿en qué lugar? Si el reino del norte o el reino del sur, ¿no? ¿Y en qué época? Porque ilumina las cuestiones o las situaciones que se están viviendo en esta época y no en otra. Después veremos que esta palabra se guardó en una tradición y se fue transmitiendo y se le fue dando como resignificaciones a esta palabra. Por eso la palabra tiene una vitalidad porque es palabra de Dios y bueno, yo puedo leerla hoy y me dice algo a mí. Pero bueno, sería bueno que yo estudie el contexto y después me la aplico a mí, que tengo un contexto, una situación espacio-temporal distinta, pero en el orden religioso las cosas, vamos a ver, no son tan distintas, aunque está siempre la novedad del Nuevo Testamento. ¿Está? No sé si alguno tiene alguna preguntita que la tire ahí por el chat. Y arrancamos entonces, me la mandan acá por mail, por WhatsApp. No dicen nada. Monseñor, tenemos una pregunta del Sí. principio. Si quieres, la hago ahora, así antes de pasar a otros temas, ¿le parece? Sí, dale. Dale. Si los pueblos dispersos por los distintos lugares, en la llamada diáspora de Jerusalén, serían los llamados así, y si formaban familias con otros pueblos, si los pueblos exiliados se arraigaban y formaban familias con otros pueblos en la época en la que estamos hablando. A ver, sí,
para los otros pueblos. Ahí está todo el tema, y si uno tiene amigos o conocidos judíos observantes, van a ver que no se casan si no es con alguien que sea judío. O sea, pasa que el judaísmo es un fenómeno grande, entonces hay gente que se ha mimetizado y se incultura, ¿no? Qué sé yo, todos los que somos descendientes de italianos, bueno, vinieron acá, se casaron con españoles, con esto, con criollos, y bueno, se hizo lo que se llama el mestizaje cultural, ¿no? Si bien no vinieron como exiliados, pero más o menos, pero bueno, pero justamente el judaísmo tenía muy fuerte todo este tema de la prohibición de los casamientos con paganos. Muchos textos que vamos a encontrar, por ejemplo, quieren ver número 25, porque ahí Dios castiga porque se unieron a mujeres paganas, ¿no? O sea que hay todo un planteo de ese tipo, ¿no? Y los judíos que son ortodoxos, practicantes de hoy en día, van a ver que no se casan entre ellos, ¿no? O sea, así que, digamos, con otra gente que no sea, se casan solamente entre judíos, ¿no? Entonces eso mantiene también todo el tema de la pureza de la raza. Van a ver que en Esdras y Nehemías, por eso el tema de la maternidad y del vientre, en la época de Esdras y Nehemías había todos unos test que hacían para ver si se habían contaminado o no y se habían casado con otros, ¿no? Y eso aparece, van a ver el profeta Zacarías, hay varios profetas que insisten mucho en este gran pecado de casarse con los otros pueblos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al casarse con otros es lo que viene la contaminación religiosa, ¿no? Por ejemplo, esto está reflejado, por ejemplo, en el ciclo de Salomón, en el libro de los Reyes. O sea, el pecado de Salomón no es la poligamia, tenía un montón de esposas, pero en aquella época estaba aceptada, en la época de la poligamia. Pero el pecado de Jeroboam fue casarse con mujeres extranjeras como hacían los otros. O sea, sellaban alianzas o pactos con otros pueblos, ¿tá? Y entonces el pacto se sellaba con casamiento. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Y bueno, fue tomando mujeres, princesas de los pueblos con los cuales establecía alianzas. Cada una de estas mujeres venía con sus propios sacerdotes y hacía su propio templo y su propia religión oculto. Y entonces dice el libro de los Reyes que cuando estaba viejito Salomón, su corazón se desvió y se iba a rendir culto a estos pueblos, a estos dioses paganos, porque las esposas los llevaban. Y eso era muy mal ejemplo para el pueblo, lo van a leer ahí. O sea que como en el fondo hay una condena de los matrimonios mixtos que se llama, ¿no? Eso es un poco, espero haber aclarado. Insisto, otros no tienen tanta convicción y bueno, se han mestizado. Normalmente van a ver que no. Los judíos más ortodoxos solamente se casan entre familias judías, justamente para mantener la pureza de la raza y de la religión. ¿Tá? Dos preguntas más, Monseñor, dos preguntas más. Dale. La primera, ¿la profecía puede actualizarse en diversos momentos de la historia? Sí, es lo que dije recién, ¿no? O sea, sí, es lo que dije, sí, la profecía justamente tiene esa posibilidad de actualizarse, ¿no? Por eso está todo esto que nosotros llamamos la hermenéutica, que uno trata de actualizarla, pero hay que tener cuidado, o sea, no es tan simple, digamos. Digamos, a nivel personal yo puedo hacer una lectura, pero a nivel social hay que tener cuidado porque estamos hablando de una historia de la salvación. Entonces, como esta palabra va para un momento histórico, por ejemplo, anticipo algo que va a salir muy claro ahora con Jeremías. Jeremías tiene el esquema que está tan fuertemente instalado en el Antiguo Testamento de pecado-castigo. ¿Tá? Cuando Jeremías se haga la pregunta, ¿por qué nos pasó esto? Y hasta el cansancio, bueno, lo va a decir Jeremías, Ezequiel, Isaías, el deuteronomista, el sacerdotal, digamos, toda la fuente desde el exilio del Antiguo Testamento, cuando vos pregunté, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Por qué? Porque pecamos. Dios nos castigó. El exilio es el juicio de Dios por el pecado de Israel. Si ustedes leen el libro de los Reyes, capítulo 25, no escucharon la voz de Dios, que le habló por los profetas, y entonces Dios los castigó con el exilio. ¿Tá? Ahora ese esquema, pecado-castigo, Ezequiel ya en el exilio lo empieza a cuestionar, porque habla de la retribución individual y no por generaciones. Y después vamos a ver que el libro de Job lo cuestiona totalmente.
Job era un santo varón, no tenía ningún pecado y le pasaron un montón de desgracia. Entonces no se puede unir con un nexo necesario, que toda desgracia tiene detrás un pecado, un castigo. Y el Nuevo Testamento, Jesús es clarísimo con esto. Hay dos textos, uno, capítulo 13, que lo vamos a ver, de Lucas, cuando hay una desgracia, que se cae la torre, aplasta a Jesús. ¿Ustedes pensaron que esta gente era más pecadora? Le digo que no. O sea, Jesús rompe el nexo que detrás de toda desgracia hay un castigo por el pecado. Juan 9, está el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, él o sus padres? Le pregunta a los discípulos. Dice, ninguno, ni él ni sus padres. Esto es para gloria de Dios. Entonces ve que hay una evolución en el pensamiento teológico. Entonces, ya a la hora de actualizar una profecía, yo no puedo decir hoy que la pandemia es castigo por el pecado. Así de simple no lo puedo decir. El Papa no lo dice. O sea, me parece que tenés que analizar más las causas. Y no es el mensaje del Nuevo Testamento ese, ¿no? O sea, hay que ver. O sea, si bien muchas veces me suceden desgracias, bueno, yo me emborracho, manejo y choco, bueno, sí, culpa mía. Pero me agarré el COVID, ¿qué culpa tengo? Entonces, no se puede poner tanto eso. Entonces, este sistema de retribución quedó en crisis dentro de la misma escritura y bueno, ya Job lo pone en cuestionamiento, el problema del libro de Job es este, y Jesús en el Nuevo Testamento ya lo dice, pues los que le gusta el magisterio, vean Salvifici Dolori de San Juan Pablo II, dice claramente que no se puede decir que hay siempre un nexo necesario entre desgracia y pecado, o sea que todo el mal que me pasa es castigo por el pecado. Estos profetas lo dicen, entonces eso no lo puedo actualizar así como sí, tengo que pasarlo por el filtro de la evolución, digamos, de la verdad que se va dando en el Nuevo Testamento, que es la plenitud de la revelación. ¿Está? ¿Algún otro tema? La última, Monseñor, por ahora, así seguimos avanzando. La experiencia del maltrato de los profetas, pregunta Luis Carlos Aguirre, como el caso de Jeremías, ¿puede considerarse una constante en los destinatarios del mensaje? ¿Podemos ver un paralelo con los tiempos actuales? Bueno, después voy a leer algunas cosas, digamos, Jesús dice eso, ¿no? O sea, como que vamos a ver que las características esenciales del profeta son, primero, la vocación, que está ligado al Ruach, al espíritu, es un hombre que recibe el espíritu de Dios, y con ese espíritu se genera una comunión con Dios, ¿no? Que sería la parte vocacional. Y en esa comunión con Dios recibe una palabra, dabar en hebreo, ruach dabar, y esa palabra la tiene que comunicar. Estos son los dos rasgos esenciales de la profecía, ¿no? Que no faltan en ningún profeta. Ahora, no todos, pero la gran mayoría de los profetas fueron perseguidos. Jesús dice, nadie es profeta en su tierra, siempre, o sea, el profeta suele ser un poquito molesto porque tiene la misión de denunciar a los que no están viviendo bien, ¿no? Es lo que se llama la famosa denuncia profética. Pero insisto, no todos tuvieron esto. En el post-exilio, más bien los profetas, algunos fueron de reconstrucción, de ánimo. Vamos a ver el segundo Isaías, es más bien todo consolación y levantar el ánimo y dar esperanza, no es tanto denuncia. Pues eso depende de cada profeta y cada momento. Ahora, normalmente y vinculamos esto, ¿no? El que es profeta, y bueno, en un ambiente hostil a la fe como estamos viviendo en general, y bueno, sí, es posible que uno quiere hablar o denunciar en nombre de Dios y te caen todos te pegan. Hay una parte profética, ¿no? Martirial, digamos, de cosas. Pero bueno, el tema es que, bueno, no siempre, Jesús dice, felices los perseguidos, ¿no? Cuando persiguen, del mismo modo persiguieron a los padres de los profetas, ¿no? Entonces el tema es que no me persigan porque yo digo las cosas de mala manera, porque yo soy peleador, sino porque, bueno, como Juan Bautista, yo denuncio la verdad y me cortan la cabeza, bueno, o me silencian, ¿no? Sí, sin duda que hay una tendencia del espíritu mundano a silenciar todo aquel que quiere dar testimonio de Dios o denunciar algo, ¿no? Y estamos viviendo tiempos de mucha crispación y de mucha intolerancia en estos momentos, como que la pandemia nos ha puesto un poco más sensibles y lamentablemente no nos escuchamos y no nos decimos las cosas, ¿no? Así que bueno, pero sí, en parte de eso es propio de no es algo esencial,
no es algo esencial. Según Isaías, veremos, tuvo resistencia, pero su mensaje no fue de denuncia, fue de consolación. Tenía que levantar el ánimo para decir, muchachos, vuelta a casa, Dios acordó de nosotros. Entonces no, la resistencia vino por otro lado, ¿no? Y Jesús sí tuvo la resistencia, ¿no? Que la gente le costaba aceptar su palabra, sobre todo, bueno, cuando va a Nazaret y lo rechazan por eso, bueno, cuando lo persiguen porque denuncia y lo acusan, ¿no? Justamente por hablar en contra del templo, por cuestionar la hipocresía de los fariseos, ¿no? Y bueno, la corrupción de la casta sacerdotal de aquella época. Así que bueno, digamos, es bastante común, digamos. Si uno se pone a hablar en nombre de Dios, es casi un signo de que es de Dios, es justamente la persecución. Lo vamos a ver clarísimo, clarísimo con Jeremías, que ya quiero entrar, si no lo vamos a terminar, ¿no? A ver, Jeremías, eso es de una película, ¿no? Yo le dije el otro día que fue el que la vio venir, ¿no? Porque Jeremías comienza a predicar bastante antes del exilio, ¿no? O sea, ahí dice en tiempo de Josías, fue regente, ¿no? Es considerado por los judíos como el primer maestro de la Golá. La Golá es el destierro, ¿no? La cautividad. Golá en hebreo, ¿no? Es el verbo galá, es ir desterrado, Golá es el sustantivo, ¿no? O sea, es el primer maestro del destierro porque le tocó vivirlo en carne propia. Lo vio venir, lo denunció y le tocó la destrucción de Jerusalén, vivirla en carne propia. Por eso es muy, muy interesante el libro de Jeremías, ¿no? Pues él empezó bastante antes de la caída de Jerusalén. Y con todo lo que dijo, sin embargo, no la pudo encontrar. Entonces vamos a leer, cuando uno lee el profeta, se va a encontrar que reprochan a los dirigentes, reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, y a todos los habitantes de Jerusalén, ¿no? Por haberse apartado de Dios, olvidando su ley y su alianza, ¿no? Entonces él va a criticar a todos, pero de modo especial a la clase dirigente. Es muy duro con los reyes, con los príncipes, con los sacerdotes, con los que él llama falsos profetas. ¿Por qué? Porque olvidaron a Dios y olvidaron su alianza, ¿no? Y entonces lo que dice es que este pecado es el motivo del castigo divino, es lo que decía antes. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Porque pecamos. ¿Qué hicimos? Nos olvidamos de Dios, olvidamos la alianza y nos fuimos detrás de otros dioses, otros valores, ¿no? Y dejamos de ser fieles a Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice acá Jeremías, ¿no? El más pequeño del más, ese es el texto que le había visto antes, perdón. Ahí está 6, 13, 14, perdón. Entonces, en 6, 13, 14 tenemos, porque del más pequeño al más grande todos están ávidos de ganancia. Y desde el profeta al sacerdote no hacen otra cosa que engañar. O sea, todo está dentro de la guita y todos se engañan. Y, bueno, cualquier parecido el cambalache con la realidad. Bueno, ellos curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo paz, paz, pero no hay paz, ¿no? Shalom, shalom. O sea, como diciendo está todo bien, no pasa nada. ¿Ve? Los falsos profetas no denuncian el mal, no denuncian la corrupción social que se estaba viviendo y religiosa, y dicen, no, está todo bien, no es nada, relativismo, y bueno, así estamos como estamos, ¿no? Eso es lo que Jeremías va a ver que es muy crítico, ¿no? El capítulo 8, en aquel tiempo dice, sacarán de las tumbas de los huesos de los reyes de Judá, de los príncipes, de los sacerdotes, de los profetas y de los habitantes. Acá no se salva nadie, pero fíjate que le pone una tinta especial a la clase dirigente, ¿no? Dice, los expondrán ante el sol y la luna y ante todo el ejército a los que amaron. El ejército de los cielos eran los cultos paganos que adoraban los astros celestiales, ¿no? Que amaron y sirvieron, a los que ellos amaron, ¿no? Siguieron y consultaron, ante los cuales se postraron, ¿no? Y no serán recogidos ni enterrados, sino que se convertirán en estiércol sobre la superficie del suelo. Bueno, digamos que es duro, ¿no? La muerte será preferible a la vida para todos los sobrevivientes que hayan quedado de esa familia perversa en todo el lugar donde los pulsaré. ¿No ves que ya le está anunciando que por consecuencia del pecado había un castigo de Dios y van a perder todo y mal, ¿no? No ahorra palabras para decir eso, ¿no? Perdón que achiqué mucho la letrita, pasa que el texto es grande, ¿no? Entonces acá le manda a Dios a hablar a los hombres, capítulo 11, a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, ¿no? Y entonces, maldito el hombre que no escucha las palabras de esta alianza, que yo prescribí a los padres, el día que los hice salir de Egipto. O sea, está el esquema de la alianza de Egipto.
Y yo les dije, escuchen mi voz y obren conforme a lo que les prestigio. Entonces, yo seré tu pueblo, ustedes serán mi pueblo, seré tu Dios, la alianza. Entonces, si ustedes mantienen la alianza, les va a ir bien, yo les di la tierra que emana leche y miel, y ustedes dijeron, sí, sí, vamos a vivir toda la alianza. Pero en realidad, ¿qué dice el profeta? No hicieron todo lo contrario, ¿no? Y me estoy cansando de decirle, escuchen mi voz, ¿no? Pero ellos no han escuchado ni han inclinado sus oídos, han sido los impulsos su corazón obstinado y perverso. O sea, por eso la alianza tenía consecuencias. Si se obedece, bendición; si se desobedece, maldición. Bueno, él le dice, bueno, todas estas maldiciones van a caer. Todas estas maldiciones van a caer sobre la casa de Israel, el norte, sobre la casa de Judá, el sur, porque han roto la alianza que yo había hecho con sus padres, ¿no? Entonces Jeremías le toca la dura tarea de tener que decirle, muchachos, estamos mal, estamos en pecado, nos estamos desviando, ¿no? Yo haré venir sobre una desgracia de la que no podrán librarse, gritarán, pero no los escucharé, ¿no? O sea, va a ser demasiado tarde, ¿no? O sea, vamos a escuchar mucho en Jeremías, sobre todo en la primera parte de su predicación, en los primeros capítulos, vamos a escuchar mucho esto, ¿no? La denuncia. Entonces, él pone en cuestión la teología oficial, la teología de Sion. ¿Se acuerdan que Sion es el monte donde está Jerusalén? Entonces, ellos decían, tenemos el templo, no nos va a pasar nada. Tenemos la dinastía davídica, no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, en las primeras predicaciones, él empieza a amenazar. Si mirá, no confíen en el templo, no confíen en David, porque si pecamos, no lo va a salvar tener el templo y tener el rey, que fue lo que de hecho pasó. Ahora, no sea muy justo con Jeremías, porque él amenaza, pero siempre da lugar al arrepentimiento mientras hay tiempo. O sea que en gran parte del libro vamos a encontrar, hasta el capítulo 26 incluido, vamos a encontrar que él siempre está la posibilidad de arrepentirse. O sea, dice el castigo, pero el castigo es evitable. ¿Pero qué hace falta? Conversión. Y esto sí es totalmente traspolable. Vamos a ver cuando leamos el Nuevo Testamento, y es lo que dijo el Papa de ese día 27 de marzo ahí en el Vaticano: no es tiempo de juzgarte a vos, sino el tiempo de nuestro juicio, de juzgarnos a nosotros. Y es una llamada a la conversión. Toda esta situación que estamos viviendo es una llamada a la conversión. Llamada a la conversión. Es como un aviso que, digamos, el problema ecológico puede ser peor si no nos convertimos en todos los sentidos, ¿no? Después hablaremos de esto, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Por eso siempre ofreció la oportunidad de salvarse de la catástrofe por medio de la conversión, de la vuelta a él, ¿no? En hebreo es el verbo shuv, que significa volver, ¿no? Y el sustantivo, la teshuvá, de que hablan los judíos, es la conversión o la vuelta, ¿no? Tiene un sentido geográfico, después veremos que también se va a volver a la tierra, pero es la vuelta a Dios. O sea, a ver, muchachos, estamos mal, pero hay oportunidad de salvarse por si nos convertimos y nos volvemos a Él. Ahí le pongo algunos textos, ahora lo vamos a ver, pero también es muy fuerte esta presencia de la llamada a la conversión. El capítulo 4, 5, es muy fuerte, ¿no? Del profeta Jeremías, ¿no? Y la llamada al arrepentimiento, ¿no? Junto a la amenaza, también en los textos que llamamos narrativos, que cuentan lo que le va sucediendo a Jeremías, todo el tiempo está esta llamada al arrepentimiento y a la conversión. Y al tema de pecado-castigo, después lo relativizamos, no es extrapolable, porque el Nuevo Testamento cambia eso, pero el tema de la conversión se mantiene totalmente en el Nuevo Testamento. Esto sí es transpolable o aplicable a nuestra realidad actual, ¿no? Ya veremos. Entonces, si quieres volver, ¿no? El Señor está dispuesto a recibirnos. Vuélvete a mí. Entonces hay que apartar los ídolos y entonces no hay que huir de la presencia, ¿no? Si juras por la vida del Señor con lealtad, rectitud, justicia, entonces serás bendecido entre las naciones, ¿no? Así habla el Señor, como diciendo, rotura el terreno baldío, no siembres tres espinas, sino... O sea, fíjese lo que pide, y este tema es muy interesante, ¿no? Dice, circuncídese para el Señor y quiten el prepucio de sus corazones. O sea, a ver, la conversión es del corazón. Ustedes saben que la circuncisión es el signo de la alianza que tienen Israel con Dios, ¿no? Por eso al chico que nace, a la semana, a los 8 días, se lo circuncida, ¿no?
como signo de la pertenencia a la raza de Israel, pero sobre todo al pueblo de Israel y por tanto a la alianza. Es el signo de la alianza, ¿no? Pablo va a discutir mucho diciendo ya, es la fe, la pertenencia a Dios nos la da la fe y no la circuncisión. Pero acá hay algo interesante porque dice, de nada vale tener el signo físico de la pertenencia a la alianza si no está el corazón, ¿no? Por eso, tanto Jeremías como veremos el libro del Deuteronomio habla de la circuncisión del corazón, muy lindo. Ya de corazón tengo que pertenecer a Dios, ¿no? Por eso lo que pide acá es que vuelvan de corazón a Dios, que la conversión sea de corazón. Y esto también es totalmente aplicable y el Papa lo decía. Tenemos que volver de corazón a Dios, no simplemente con gestos o ritos poniéndose un escudito, ¿no? Sino que es el corazón lo que debe cambiar, lo que debe tener el signo de la pertenencia a Dios. Ya lo veremos, la nueva alianza se da en el corazón, va a decir Jeremías, ¿no? Hoy esperemos terminar con esto, ¿no? El capítulo 7 es largo, yo lo puse con letra chica, es uno de los más famosos, ¿no? Pero es lo que le decía, ¿no? O sea, ahí es cuando ya Jeremías baja en las encuestas, se agarra el odio de todos. ¿Por qué? Porque se para frente al templo, en esa película que está la fotito, es muy fuerte esa parte, ¿no? Porque se para delante de la puerta del templo, donde están todos, ¿y qué les dice? Enmienden su conducta y sus acciones, y yo haré que ustedes habiten en este lugar. Llamada al arrepentimiento, llamada a la conversión. No se fíen de las palabras ilusorias. Aquí está el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Ve? La falsa seguridad. Acá está el templo, no pasa nada. No, cambien de conducta, porque si ustedes no cambian de conducta, no hacen justicia, oprimen al extranjero, al huérfano y la viuda. Fíjate de esas cosas que están siempre unidas, el cambio de corazón a Dios y la solidaridad con los pobres, con los huérfanos, la viuda del extranjero, ¿no? Esa indisoluble relación que hay entre Dios y el prójimo, que los profetas todos dicen, por la alianza, mi relación con Dios y tiene mucho que ver con mi relación con los demás. Entonces, si me relaciono bien con Dios, tengo que entonces ser generoso con la trilogía de pobreza de aquella época, era el extranjero, el huérfano y la viuda, ¿no? Los tres más pobres de los pobres de aquella época, ¿no? Pero por eso insiste en eso, ¿no? Él va a habitar, pero tienen que hacer esto, ¿no? Pero no se fíen de las palabras ilusorias, y entonces empieza, roban, matan, cometen adulterio, juzgan en falso, todos los mandamientos, se van detrás de otros dioses, y después vienen a la casa y estamos a salvo porque estamos acá, y hacemos todos los pecados. Entonces, es la falsa seguridad, la que él no está en contra del templo, ni siquiera, pero dice que, digamos, el templo como estructura física, si el corazón, si la vida no corresponde, no alcanza, ¿no? ¿Piensan acaso que es una cueva de ladrones esta casa que es llamada con mi nombre? ¿No? Este texto es lo que vemos cuando Jesús los echa, han hecho la casa de mi padre una casa, cueva de ladrones. Fíjate, se inspira Jesús en Jeremías, ¿no? Cuando es un gesto parecido, ¿no? Y le dice lo mismo, están en el templo y son una manga de ladrones. Entonces, digamos, la incoherencia fe vida, digamos hoy. Esto también es totalmente aplicable a nuestra realidad actual, ¿no? Lo que quiere Dios es conversión de corazón, cambio de vida, apertura al prójimo, especialmente al necesitado, ¿no? Ahí está la alianza con Dios, ¿no? Amo a Dios y después el amor a Dios se ve en lo concreto, sobre todo ayudando al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, ¿no? Fue muy virulento este discurso, y bueno, fue el que ya le empezó a traer a Jeremías muchos enemigos, ¿no? Así que bueno, así que esto es como una constante en nuestro querido Jeremías, ¿no? Ahora, los profetas no solo hablan, sino también hacen gestos. Es algo hoy que en catequesis se está descubriendo también, y lo hacemos también, ¿no? Por eso hacemos misiones, hacemos acciones. O sea, las palabras se las lleva el viento, los ejemplos arrastran, es importante esto, ¿no? Por eso Dios le pide a Jeremías que no solo hable, sino que haga acciones simbólicas. No las vamos a poder leer, ustedes van a tener el PowerPoint, así que los pueden buscar, ¿no? Pero van a ver ahí cómo Jeremías, por ejemplo, tiene una faja de lino que era como un cinturón y le pide que lo esconda junto al río Éufrates, ¿ve? Que ya sabe dónde queda, ¿no? Allá. Y por eso es simbólico. Y cuando la recupera, la había metido en el agua, estaba podrida. Bueno, así están ustedes, tan podridos, es lo que está diciendo. Después va al taller del alfarero, en aquella época ya existía
como hoy, viste, la rueda que gira y vos ponés el barro y lo vas armando. Entonces, bueno, fíjate que el alfarero le salió mal, lo destruye y lo hace de nuevo. Entonces, sí, bueno, también así va a ser Dios con este pueblo, lo va a destruir y lo va a hacer de nuevo. Así que no pensamos que tenemos la vaca atada, o sea, la seguridad, ¿no? Y lo mismo la rotura del cántaro de arcilla en Jeremías 19, ¿no? Hace una serie de gestos simbólicos, vamos a ver que Ezequiel también los tiene, como para ver, muchacho, se lo digo con palabras y se lo digo con gestos, ¿no? Usted está podrida como esto que ponen, Dios puede destruir esto y hacer algo nuevo, así que no crean que la tienen garantizada, y así como se rompe arcilla, así también se puede romper el pueblo de Dios, ¿no? Por eso ahí también el profeta, Dios le pide que haga gestos así de tipo simbólico, después los puede leer tranquilo, pero bueno, va todo siempre rodando el mismo llamado a la conversión, el mismo llamado al arrepentimiento, ¿no? Bien, entonces, fíjense por eso que el mensaje profético siempre está inculturado en una época, ¿no? A ver, mientras había tiempo y posibilidad, el profeta se dedicó a denunciar, ¿no? La infidelidad de Israel. ¿Por qué? Porque había una posibilidad real de salvación, de evitar la desgracia, mediante la vuelta a Dios y la obtención del perdón divino. O sea que el profeta tuvo que hacer entonces una fuerte denuncia, pero la denuncia, insisto, no es la crítica ácida y destructiva, sino que es una denuncia en función de un arrepentimiento, de una conversión. No separemos denuncia de llamada a la conversión, porque yo soy profeta, entonces voy y critico a todo el mundo. No, tengo mi corazón agrio y de lo que abunda el corazón habla la boca. Ahora, la corrección fraterna es para ganar al hermano, vimos en el Evangelio. Acá lo mismo, el profeta le sacude fuerte al pueblo, pero lo que está buscando es la conversión, como cuando Jesús le habla con mucha dureza a los fariseos, lo que está buscando siempre es la conversión, ¿no? La posibilidad real de salvación estaba, pero Jeremías lo veía así y Dios se lo hacía decir al pueblo, pero el pueblo no respondió. O sea, el hecho cuál es, que el pueblo no volvió a Dios, y entonces lo que Jeremías pone como un caldero que se vuelca del norte, una olla que se vuelca y que el agua caliente vaya a arrasar todo, bueno, viene del norte, en el norte ahí estaban los babilonios, se hizo realidad, ¿no? Entonces Nabucodonosor llega a Jerusalén, la sitia, la ciudad se entrega, el rey Jeconías se rinde y se lo llevan y se sucede la primera deportación. Esto lo vivió Jeremías en carne propia, que fue lo que explicamos en nuestro primer encuentro desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, finalmente vino esto. Él interpreta este tema geopolítico de la época, lo interpreta teológicamente como que Nabucodonosor es el instrumento de castigo que Dios tiene con respecto a Israel por el pecado. Él hace una lectura teológica, no geopolítica, teológica, ¿no? Que es lo que le interesa, ¿no? Entonces, lamentablemente, por más que insistió, llegó un momento que no hubo vuelta atrás, ¿no? Entonces, para que nos quede un poquito en claro, Jeremías amenaza con la destrucción y con el exilio, porque dice vamos a ser deportados, y esto va a ser el castigo por los pecados del pueblo, pero especialmente de la clase dirigente, los reyes, los profetas, los sacerdotes, ¿no? Refuerza sus palabras con gestos proféticos, eso vimos, para hacer más fuerte la palabra, bueno, el que no entiende palabra te lo hago con gestos, los gestos también son elocuentes, hablan, ¿no? Él insiste en el castigo, que va a ser la destrucción de Jerusalén y la Golá, la deportación, el exilio, la cautividad, pero él dice que son evitables si hay una conversión sincera, una vuelta a la alianza que el pueblo había sellado con Dios. Es lo que pide, ¿no? Ahora, la conversión no se produce y la situación empeora. Y entonces llega un momento, a Jeremías hace un clic y dice, bueno, el castigo es inevitable. Ya no queda más nada. Y entonces vamos a ver que Jeremías invita a aceptar el exilio como resultado del juicio de Dios. No queda otra. O sea, ya no queda otra, ¿no? Hay una carta, es muy interesante. Esta carta va dirigida a los de la primera deportación. Como yo dije, 597, ahí hay un grupo que va deportado. Con el rey Jeconías se lo llevan a Babilonia, ¿no? ¿Te acuerdas que después Jeconías es liberado, come a la mesa del rey, se encontró un documento que dice todos los litros de aceite que por mes le daban y la comida, o sea que
Y eso fue también un signo de esperanza para ellos, ¿no? Y bueno, y la gente que más o menos tenía cultura, los que sabían creer, escribir, sabían algún oficio, se los llevaron desterrados. Ahora, los desterrados, por lo que le llega a Jeremías, que Jeremías sigue en Jerusalén, le llega la idea que ellos dicen, mira, esto fue un lapsus, no va a pasar mucho, no, esto va a ser, no puede ser que pase, es lo que nos pasa a todo cuando, la negación, como nos pasó con la pandemia, esto no puede ser y no va a suceder. Y ahí vino la durísima tarea de Jeremías de hacerle aceptar la realidad. Entonces le mando una carta a los deportados, Jeremías 29, después cuando quieren la lean, yo voy a copiar unos pequeños párrafos, muy poco, donde le dice, muchacho, no es broma, esto va para largo. Entonces construyan casas, habiten el país, den sus hijos en matrimonio a sus hijas, entre ustedes, cásense, tengan hijos, porque esto va para largo. Esto va para largo. O sea, no hay un pronto regreso. Entonces invita a instalarse ahí donde fueron llevados o donde fueron deportados, ¿no? Pero hay algo muy importante en esta carta. Jeremías pone un tiempo. ¿Quién nos dice hasta cuándo? Bueno, Jeremías es un número simbólico, 70 veces 7, bueno, dice 70 años. Duró un poquito menos, 50 y pico, pero bueno, 70 es como un número, un periodo simbólico, como 70 veces 7. Bueno, digamos, va a haber un periodo que tenemos que pasar por este castigo, pero Dios después se va a acordar de nosotros y nos va a salvar. Esto es muy importante porque cuando vos le pones límite al mal, no hay mal que dure 100 años, decimos nosotros, cuando yo pongo límite al mal, y bueno, entonces siempre me queda la esperanza, ¿no?, de que esto se pueda superar, ¿no? Entonces hay esperanza. O sea, es muy bueno, o sea, no es la destrucción definitiva, es un castigo transitorio por el pecado. Entonces no es definitivo, es transitorio, es un tiempo de prueba o de purificación. No sé si tendremos tiempo porque los 5 días, pero uno de los textos de lo que se llama la tradición sacerdotal, ustedes van a ver que el tema del diluvio está contado como trasfondo del exilio. O sea, el exilio fue un tiempo no de destrucción, sino de purificación. Digamos, destruyó lo que había que destruir, pero los justos se salvaron, como Noé, y de ahí surgió algo nuevo. Entonces van a ver que el diluvio es como un modelo simbólico de lo que fue el exilio. Fue una purificación, no una destrucción, no una aniquilación del pueblo, ¿no? Fue una purificación. Y eso es lo que Jeremías entonces pone, ¿no? ¿Y qué dice? Que el exilio es un tiempo propicio para buscar a Dios. Y Dios se va a dejar encontrar donde ellos están, porque Yahvé está con los desterrados. Ya comienza a dar indicaciones teológicas importantes. Yahvé no abandonó a su pueblo, está con ellos. Entonces hay que buscar a Dios. O sea, el exilio es un tiempo de búsqueda de Dios, pero desde el corazón. Ahora vamos a ver, porque en el fondo, ahora vamos a llegar después, que se perdieron muchas cosas en el exilio, pero sobre todo se perdió a Dios, porque estaban en pecado. Entonces dice, bueno, busquen a Dios, si encuentran a Dios, empezamos todo de nuevo. Fíjese, en la carta dice esto, ¿no? Que pongan casas, que construyan casas, que trabajen, que se casen entre ellos, que hagan ahí, pero dice, cuando me busquen, me encontrarán. Porque me buscarán de todo corazón y yo me dejaré encontrar por ustedes, oráculo del Señor. Yo cambiaré la suerte de ustedes y los reuniré de toda la nación y todo lugar donde los expulsé, oráculo del Señor, y los haré volver al lugar de donde los había deportado. Está muy bueno esto, aparece también, vamos a ver que Isaías va a decir, el Señor viene a nuestro encuentro. O sea, que busquen al Señor y se deja encontrar. Isaías va a decir, el Señor viene a nuestro encuentro, ¿no? Es un tiempo para una búsqueda más profunda de Dios a través de la crisis, ¿no? Y esto prácticamente también es portable o pasable, ¿no? En esta época, Jeremías tiene una visión muy simpática, y perdón por la hora que habla de comida, ¿no? Porque dice, el Señor me hizo ver 2 canastas de higos, los higos son frecuentes ahí en Tierra Santa, en Jerusalén, hay higueras, Jesús habla de la higuera que no da fruto, ¿no? Son frutos típicos de ahí. El Señor me hizo ver 2 canastas de higos puestas delante del templo del Señor. Esto sucedió después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá.
así como también a los príncipes de Judá, a los artesanos, a los cerrajeros, y se los llevó a Babilonia. O sea, este oráculo del capítulo 24, entonces claramente nos está diciendo que sucede entre la primera y segunda deportación. ¿Ves? Ya fue la de primera deportación, que se llevaron a Jeconías, se llevaron a los príncipes, a los artesanos, el grupo que está allá. Dice, una canasta tenía higos muy malos, dice, tan malos que no se los podía comer. El Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Higos, respondí, higos buenos, muy buenos, higos malos, muy malos, tan malos que no se los puede comer, ¿no? Ve 2 canastas con higos, ¿no? Bien, ¿cómo se interpreta esta parábola, esta visión? Bueno, Dios lo ilumina, porque la visión tiene que ser iluminada, y entonces dice, así del Señor, como estos higos buenos, así consideré como buenos a los desterrados de Judá que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. ¿Ves que van a volver a la alianza? Porque lo van a buscar de corazón, ¿no? Entonces los higos buenos son los deportados. Y los higos malos son los que están con Sedequías, o Sedecías, que es el rey que puso, el títere que puso ahí, que había puesto ahí el Nabucodonosor, cuando se lo llevó a Jeconías, puso un títere ahí que quedó ahí, ¿no? Que al final lo terminó traicionando y por eso vino el segundo castigo, ¿no? Entonces, los higos malos son los que están portando mal, son los que quedaron, ¿no? Que en vez de aprender de la lección, no terminan nunca de cambiar a pesar de todos los que les falta, ¿no? También, entonces, ¿qué pasó? 10 años después, justamente lo que le decía, ¿no? Hacen alianza con Egipto, se rebelan, y bueno, entonces la segunda vez no le perdonan, y esta vez ya no solo sitian, sino que toman y destruyen totalmente Jerusalén, ¿no? Y pobre, el bueno de Isaías, de Jeremías, perdón, le toca algo muy difícil, ¿no? Porque cuando estaba viniendo, o sea, esto no que cae de golpe, no tenían aviones como ahora, a ver, digamos, se va viniendo y van tomando ciudades que van por el camino, ¿no? La arqueología muestra Laquis, varias ciudades que fueron destruidas, ¿no? Entonces, ¿qué aconseja Jeremías? Ríndanse, muchachos, ríndanse. Y entonces lo trataron de traidor, ¿no? El que permanezca en esta ciudad morirá por la espada, hambre o peste. El que salga y se rinda a los caldeos que lo asedian vivirá y será para él un botín. O sea que él invitaba a decir, muchachos, no nos salvamos, hay que rendirse. Y lo trataron de traidor, vamos a ver, lo encerraron en un recipiente con barro, lo dejaron ahí y lo quisieron matar, porque lo acusaban de traidor a la patria. Pasa que el tipo dijo, no, muchachos, aceptemos el castigo, pecamos, asumamos la culpa y rindámonos para que no nos pase. Bueno, por supuesto, no le hicieron caso y vino la destrucción, ¿no? Entonces, esto es lo que recibe Jeremías, ¿no? Él se encuentra justamente, mientras está sitiada la ciudad, él está prisionero en el patio de la guardia. Esto está todo en el capítulo 32, que después lo pueden leer, ¿no? Y pasa algo extraño en este lugar, ¿no? Dios le da una orden, a mí me hace un poco cómico, pero bueno, le manda que compre un terrenito en Anatot. Anatot, ahora voy en el mapita, está a 5 kilómetros al norte de Jerusalén, ¿no? A ver, no me maten por el ejemplo, es como que digo, bueno, anda a comprarte un terreno en Guernica, donde están tomando todo, sí, pero es el peor negocio del mundo. Voy a comprar un terreno, me lo van a tomar. Bueno, acá es más o menos igual, está viniendo la avanzada de los caldeos, de los babilonios, para destruir, y yo voy a hacer negocio comprando en Anatot, mi pueblo natal, un terrenito. Sin embargo, es un gesto profético, porque esto apunta al futuro. Él dice, comprate un terrenito, ahora no vale nada, porque te están viniendo a usurpar los babilonios, pero al futuro va a valer, ¿no? Entonces, está este gesto profético de la compra del campo en Anatot, que está en el capítulo 32. Ahí no sé si se ve bien. Ahí está en rojo Anatot, Jerusalén, a 5 kilómetros al norte. Ahí tienen la ciudad de Anatot, de donde era originario el profeta, ¿no? Entonces, anda, comprate un terrenito de tu familia. Digo, pero si se están viniendo del norte, están viniendo todos. Va a valer 2 mangos. Bueno, comprarlo que hace buen negocio. Eso es lo que es. Bueno, eso es un poco el tema, ¿no? Ahora, una vez conquistada, ustedes ya saben lo que pasó, se conquistó y bueno,
se destruyó la ciudad, entonces la capital o la sede pasa a Mishpá y se nombra a Godolías como gobernador, ¿no? Y acá está muy interesante, te lo voy a pasar rápido, ¿no? Pero, digamos, ahí el jefe de la guardia, pero de los caldeos, ¿no? Sabía que Jeremías había insistido en la rendición y todo, entonces cuando toman la ciudad lo liberan a Jeremías y le ofrecen elegir si quiere ir a Babilonia o si quiere quedarse ahí. Al final se queda ahí, ¿no? Con Godolías, después ya sabemos, esto está al final del libro, hasta el capítulo 42, que después algunos descendientes de David o de Sedecías van y lo matan a Godolías, y entonces se espera que va a venir una tercera deportación o destrucción, y entonces se lo llevan a Jeremías a Egipto y ahí muere, ¿no? Así que bueno. Ahora bien, ¿es todo negativo lo de Jeremías? No. No, también tuvo que anunciar algo positivo, ¿no? Es muy interesante porque el relato de vocación, que según los estudiosos se escribió al final y se pone al principio del libro, la vocación de Jeremías 1, ahí hay 6 verbos, y más o menos esos 6 verbos dan más o menos la proporción del contenido de la profecía. 4 son negativos y 2 son positivos. Si a Dios le pide a él, lo manda a, yo te establezco en este día sobre las naciones para arrancar y derribar, para perder y demoler. 4 son negativos y es verdad, ¿no? Por lo que sabe matemática, ahí, bueno, no sé cuánto será, el 60% más o menos, es negativo, o 65%. Pero también a él le toca edificar y plantar, empezar a poner un poquito de esperanza en todo esto, ¿no? Ahora bien, esta salvación no va a ser automática, sino que va a venir por la aceptación del castigo, ¿no? ¿Cuándo anunció todos estos oráculos de esperanza? Posiblemente lo hizo después de la destrucción, ahí, porque ya lo da como un hecho, pero ya empieza a sembrar la semilla de reconstrucción. Cuando nadie veía nada positivo, él también se la ve venir la reconstrucción, porque el Dios que cumple la palabra castigando va a cumplir la palabra salvando, ¿no? Por eso la fe del profeta en la palabra del Señor. Entonces vamos a encontrar en Jeremías muchos oráculos de salvación, textos muy lindos, ¿no? Entonces, va a insistir en buscar a Dios, como dijimos recién, porque está ahí la salvación. Ahora, este encuentro con Dios viene después de la prueba, a través de la prueba, ¿no? Por eso se trata mucho de elegir, ¿no? Y hay un texto de Jeremías 30 que dice que es muy, muy significativo esta etapa, ¿no? Él da como un diagnóstico. Judá tiene una enfermedad incurable, ¿no? Está en crisis total, ¿no? Está en agonía. Y milagrosamente o misteriosamente Dios lo salva. Dice, porque así dice Yahvé, irremediable es tu quebranto, incurable tu herida. O sea, es un enfermo terminal. ¿Por qué te quejas si es todo por tu culpa? Pero de golpe dice, no obstante, todos los que te devoraron serán devorados, tus opresores irán al cautiverio, se da vuelta la tortilla. Serán tus despojadores despojados, tus saqueadores entrarán al saqueo. Haré que tengas alivio, de tus llagas te curaré. La repudiada se va a llamar, Sión, la que no se preocupa, será llamada, ¿no? Por eso Jeremías anuncia que después de esto realmente viene la curación y la salvación, ¿no? Pero esto es obra de una intervención misteriosa de Dios. Él la vislumbra, todavía no sabe nada. Pero él dice que después de esto Dios va a cumplir su palabra y va a hacer algo nuevo. O sea, en medio de toda esta oscuridad brilla la esperanza, porque también Jeremías es un profeta de esperanza, él da esperanza. Sobre todo esto lo tenemos lo que se llama el libro de la consolación, ¿no? Son unos capítulos, ¿no? que tienen como una entidad aparte, no sabemos exactamente bien cuándo se escribieron, ¿no? Del 30 al 32, dice palabras que llegó a Jeremías en estos términos, ¿no? Escribe en un libro todas las palabras que yo te he dirigido, ¿no? Cambiaré la suerte de mi pueblo, Israel y Judá, y haré volver al país que me ha dado a tus padres y lo poseerán, ¿no? Por eso en esto se reúnen en estos capítulos todos los oráculos de salvación que Isaías va proponiendo, ¿no? Y el más importante es este. Ustedes saben que es el texto del Antiguo Testamento más largo que se cita en el Nuevo. Pablo lo va a citar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, la carta a los Hebreos lo va a citar, y porque para los cristianos esto se la deja en bandeja. El famoso anuncio de la nueva alianza.
Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿no? Que no será como la alianza que establecí con sus padres el día que los tomé de la mano para hacerlos salir de Egipto, ¿no? Que ellos rompieron, aunque yo era su dueño. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciendo el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. En serio que es increíble esto, ¿no? Esto para que después lo pensemos un poco, ¿no? En la situación histórica en que se encontraba. O sea, él lo que vio fue Jerusalén destruida, estaba con Godolí ahí, pero no quedó nada, lo mejor se lo llevaron y encima después se mandan el moco de matarlo a Godolí y tiene que huir a Egipto. Y sin embargo, tiene tanta certeza que en plena noche, en plena oscuridad, él anuncia la aurora, anuncia la esperanza, ¿no? Esto es realmente teologal, ¿no? Y por eso el Nuevo Testamento ve esto que es la nueva alianza. Pablo la agarra, Jesús dice sangre de la nueva alianza, en la institución de la Eucaristía, ¿no? Esto es lo que Jesús vino a instaurar, pero ya, insisto, es de corazón, ¿ves? No está la circuncisión externa, sino que, y ya la ley no será algo externo, sino algo interno. Santo Tomás de Aquino dice que la novedad de la nueva alianza está en el don del Espíritu Santo, que es esto, que es el conocimiento íntimo de Dios y el cumplimiento de su voluntad, de su palabra, de los mandamientos, pero de adentro, como una adhesión de corazón, ¿no? Y esta es la nueva alianza que Jesús sella con su sangre, ¿no? Acá sí, derechito al Nuevo Testamento, 2 Corintios 3, carta a los Hebreos, la institución de la Eucaristía, todo el tema de la nueva alianza, y Juan con todos sus simbolismos, ¿no? De las bodas de Caná, etcétera, ¿no? Esto pasa derecho para eso, ¿no? Por eso se refiere a un futuro, no dice cuándo, pero en algún momento Dios va a restablecer la alianza con su pueblo y lo que era fracaso de parte nuestra, ahora no va a ser porque Dios va a interiorizar la ley y va a ser un vínculo interno con Dios. No habla de una nueva ley, sino que es la ley que va a poner el corazón y Dios la va a poder vivir, ¿no? Y entonces el pueblo va a adherir libre y voluntariamente a lo que Dios le pide porque lo va a conocer, ¿no? Va a haber un conocimiento profundo de Dios, ¿no? Fíjense que en el fondo se trata de la posibilidad de quitar el obstáculo, ¿no? Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con un buril de hierro, está grabado con punta de diamante sobre la tabla de su corazón. Ahí está la denuncia. ¿Qué tiene Israel en su corazón? El pecado. ¿Qué va a hacer Dios? Va a borrar el pecado, eso es el perdón, y va a escribir su ley para que la vivamos del corazón o del corazón. Esa es la nueva alianza, ¿no? Entonces ya no va a hacer falta, digamos, la institución, ¿no? Por eso Jeremías dice que Israel sobrevive en cada uno de los hebreos que lleva esta alianza en el corazón. Vimos que en el exilio la fe era una cuestión de opción personal, y entonces está la famosa circuncisión del corazón, que es la que promete el profeta, ¿no? En síntesis, para Jeremías el exilio fue para Israel una suma de pérdidas. O sea, se perdió la libertad, fueron esclavos, perdieron la autonomía nacional, no tiene más gobierno propio, perdieron al rey, estuvo preso, está suelto, pero no reina. Se destruyó el templo, se destruyó la ciudad santa y se quedaron sin tierra. Se perdió todo. Pero sobre todo, en el diagnóstico que hace Jeremías, dice, pero la causa de todo esto es que perdieron la relación con Dios. Por eso lo primero que hay que buscar y encontrar es a Dios, para recuperar todo lo demás. Busquen a Dios, que se deja encontrar. Cuando encuentren a Dios, Dios le va a devolver la libertad, la autonomía, el rey, el templo, la ciudad, la tierra. Que es lo que veremos al final del exilio, ¿no? Por eso se trata de buscar un nuevo encuentro personal con Dios, que será una nueva alianza, ¿no? Con el pueblo, y ya él dice, bueno, tiene tanta esperanza que no va a volver a repetirse esto, sino que ya va a haber una alianza definitiva e Israel no va a volver a traicionar a Dios, ¿no? Por eso me parece muy, muy importante, ¿no? Hay un autor norteamericano, Brueggemann, que tiene un libro muy lindo sobre el exilio, ¿no? Dice que le pide al pueblo Jeremías 2 cosas, ¿no? Dios a través de Jeremías, ¿no? Renunciar al antiguo mundo,
herido de muerte por el pecado y saber recibir la novedad de un mundo de valores que Dios reconstruirá más allá de lo calculable o previsible, ¿no? Está interesante, y esto sí ya lo podemos aplicar a la pandemia, a la posmodernidad, ¿no? O sea, siempre nosotros no queremos renunciar a la normalidad, y está bien, o sea, pero hay que estar dispuesto a que algunas cosas no van a ser igual. Y como dice el Papa, mejor que algunas cosas no sean igual, porque si no vamos mal, ¿no? Pero claro, estamos muy en una zona de confort que no queremos renunciar, ¿no? Pasa que uno no está dispuesto a renunciar hasta que no ve algo mejor que se le ofrece. Entonces, también el pueblo tiene que estar dispuesto a recibir una novedad, ¿no? Que Dios va a hacer algo nuevo, ¿no? Y esto es el que tiene esperanza, ¿no? Que se puede reconstruir o recibir algo nuevo, ¿no? Un poco la denuncia y la propuesta de esperanza de Nueva Alianza, Brueggemann la resume en esto, ¿no? Renunciar y recibir, ¿no? Dejar lo propio, el mundo que uno se construyó y recibir la nueva alianza de mano de Dios, lo que Dios está haciendo, ¿no? Por eso me parece una buena síntesis de lo que está diciendo acá, ¿no? Este autor, André Neger, que ya le hablé, que es judío, tiene una descripción muy linda, ¿no? Por eso termino Jeremías con esto, ¿no? Él dice el paso de la medianoche, ¿no? Va a ver que él divide a Jeremías, Ezequiel y Isaías con las tres momentos de la noche hasta la madrugada, la aurora, ¿no? Y bueno, Jeremías le tocó el paso de la medianoche. Dice, esa es la experiencia mediante la cual realiza Jeremías su destino profético. Dice, al traspasar la medianoche, o sea, entró el nuevo día, con las dos realidades conjugadas en su alma, la de la catástrofe y la de su sueño de salvación. Jeremías obligaba al tremendo pavor actual a completarse con el aliento del porvenir y a justificarse en él. Jeremías penetró en aquellos días de la nada que había vislumbrado el profeta Oseas, que también anunció esto, ¿no? No pudo salir de ellos, es verdad. Él murió ahí en Egipto y no sabemos más de él, no vio nada. Pero al penetrar en ella y se conquistó la inquebrantable certeza de una resurrección, ¿no? Parece magnífica, ¿no? Esta síntesis de lo que fue la profecía de Jeremías, ¿no? Bueno, y si me dan 2 minutos y bueno, y no quieren dormir esta noche, están las lamentaciones, ¿no? Yo les puse varios textos, no se los voy a leer, pero bueno, estos textos son 5 cantos, incluso van a ver que dice en la Biblia Alet, Bet, Gimel, Dalet, porque son poéticos. Cada estrofa empieza con una de las letras del alfabeto hebreo. Pues algunas traducciones ponen Alet, Bet, Gimel, Dalet, que son las letras y después sigue, ¿no? Down, Head, bueno, todo eso. Van a ver que las traducciones, porque son poesía, ¿no? Son cánticos proféticos que alguien escribió. Pero tiene de bueno que reflejan una cercanía muy grande a los hechos, ¿no? Y entonces en medio de una crisis explota el lamento. Algunas Biblias lo ponen y hablan de lamentaciones de Jeremías, no tiene nada que ver con Jeremías, son escritos autónomos. Pero bueno, se lo vincula a él por el tema, ¿no? Son 5 que se van dando, ¿no? Fueron compuestos bastante cerca después de la catástrofe y por gente que se quedó en Jerusalén. Por eso ahí está la imagen de ver todo destruido, ¿no? Y expresa realmente el dolor del alma del israelita ante la catástrofe, ¿no? Y es interesante porque hay un camino que va de la desesperación a la esperanza. O sea, la primera es fuertísima e invita a aceptar, que se acepte sobre todo el dramatismo, y no hay otra verbalización posible que el lamento y que la queja, ¿no? Esto sirve para todas las crisis en la vida, ¿no? Primero, la bronca, el lamento, la queja cuando pasa, ¿no? Entonces hay que descargar la angustia y el enojo ante Dios. En los textos, si van a leer la primera, la segunda, la cuarta, hablas, fuiste enemigo, destruiste, fuiste cruel con nosotros. O sea, le pasan toda la factura a Dios por lo que pasó, ¿no? Está realmente una crisis muy profunda, ¿no? Ahora, superado el momento, ¿no? Aceptando la verdad, empieza de a poquito a reconocer la culpa, que es lo que tanto nos cuesta. Bueno, nuestra responsabilidad, ¿no? Nadie se hace cargo del muerto, como solemos pasar, nadie pide perdón, nadie se hace cargo de nada, ¿no? Y una vez logrado esto, y mirando solo a Dios,
se abre a la esperanza, ¿no? Es bueno, dice, sentarse en silencio. La tercera, primera y segunda te destruye. La tercera va llevando y de golpe dice, bueno, es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. Quizá, ulay en hebreo, quizá haya esperanza. Se empieza a abrir, ¿no? Y la quinta dice que, bueno, que la misericordia del Señor es eterna y Él no puede estar siempre enojado. Entonces queda con, digamos, con una sensación de esperanza, pero hubo que hacer todo este camino de la bronca, los pasos de la, ¿se acuerdan los pasos de del duelo, ¿no? Primero la negación, después la bronca, el enojo, después la aceptación y después la resignificación o encontrarle un sentido nuevo, ¿no? Bueno, más o menos están presentes en estos 5 cánticos que, insisto, son poéticos y están puestos de una teología muy fuerte y bueno, por cómo describen lo que pasa ahí, son muy cercanos a los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén. ¿Ah? Bien, entonces, aquí nos quedamos, que me pasé unos minutitos. Si Dios mediante, entonces, ya la semana que viene, que ya es el 4.º encuentro, vamos a ver si podemos compactar y vamos a poner a Ezequiel, que está en el medio del exilio, y bueno, él le toca vivir también, pero desde Babilonia a la destrucción, y es el arquitecto de la futura reconstrucción. Ya empieza también a soñar cómo va a ser la vuelta, y después el segundo Isaías, que es el que le toca anunciar la vuelta y el regreso, ¿no? Si por ahí tenemos tiempo, vamos a ver un poquito, muy breve, lo que dice la historia deuteronomista, y algún otro texto. El documento Tradición Sacerdotal, también hay algunos textos que iluminan esto, ¿no? Y nos quedaría, o nos reservaríamos entonces el día viernes, el último viernes, el 5º, para ver un poquito, bueno, cómo iluminamos concretamente, con todo esto que hemos visto, la situación actual, la pandemia. A lo mejor el último viernes tenemos un poquito para completar lo que nos falte, y después nos dedicamos ya a decir, bueno, a ver, ¿qué sacamos en limpio para nuestra vida post-pandemia, para la iglesia en esta época postmoderna? Esto es un tema también, insisto, se aplica a la pandemia, pero hay mucha bibliografía que se está escribiendo en que la iglesia vive una situación de exilio, ¿no? Como les decía los primeros días. Nos encontramos en paralelo a cómo estaba Israel en el exilio, y bueno, hay ciertas constantes de la pedagogía de Dios que nos pueden iluminar de cómo vivir nuestra fe católica en esta situación de diáspora en que estamos viviendo ya en una cultura que no es mayoritariamente católica, ¿no? Somos minoría. Entonces ahí hay que generar unos anticuerpos distintos. Y bueno, creo que en esto la palabra de Dios nos puede ayudar. Bueno, Ave María Purísima. Bueno, recemos uno por otro, que Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo viernes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por el aguante.